El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el taller de reparaciones de Vernon Oakes, el tipo de luz moribunda que hacía que todo pareciera cansado y desgastado. El propio Vernon encajaba perfectamente en esa descripción mientras se limpiaba la grasa de las manos con un trapo ya sucio, entrecerrando los ojos al ver el antiguo motor del tractor que había derrotado a 3 mecánicos anteriores. El cartel de afuera decía Oakes Auto and Farm Repair. Si está roto, tarde o temprano lo arreglaremos, lo que prácticamente resume su filosofía empresarial y su vida. Vernon tenía 47 años, estaba construido como un hombre que había pasado 3 décadas luchando con una maquinaria obstinada, con una barba entre cana y pimienta que había dejado de intentar lucir presentable hace años. Su mono tenía más parches que tela original y sus botas estaban unidas con cinta adhesiva y optimismo. Pero sus manos, aunque estaban llenas de cicatrices y callos, podían infundir vida a motores que otros habían declarado muertos. Esas manos habían reconstruido sistemas de transmisión que los concesionarios querían reemplazar por completo, resucitado bombas de combustible que habían estado bajo el agua durante semanas y convencido a más de una pieza de equipo agrícola para que funcionara solo una temporada más cuando el propietario no podía permitirse un reemplazo. La ciudad de Millbrook Junction no era gran cosa, apenas 2.000 almas dispersas por tierras de cultivo que se extendían hasta el horizonte. La mayoría de la gente se ganaba la vida cultivando maíz, soja o criando ganado. Vernon se ganaba la vida arreglando los equipos que hacían posible su sustento. Era un trabajo honesto, un trabajo sencillo y exactamente el tipo de vida tranquila que había deseado después de abandonar la escuela de ingeniería hace 25 años con deudas estudiantiles y sueños rotos. Había sido un chico prometedor, aquel del que todos decían que llegaría a ser alguien. Beca completa para el programa de ingeniería de la Universidad Estatal. Profesores que escribieron cartas de recomendación que utilizaban palabras como excepcional y brillante. Pero la brillantez no pagó las cuentas cuando tu madre enfermó. Cuando los gastos médicos se acumularon más rápido de lo que las becas podían cubrirlos. Cuando tuviste que elegir entre terminar tu carrera o estar ahí para la única familia que te quedaba. Vernon había hecho su elección. De todos modos, su madre falleció 6 meses después de que él abandonara los estudios y para entonces la puerta de regreso a la universidad ya se había cerrado. La deuda permaneció, los sueños se evaporaron y Vernon se encontró de nuevo en Millbrook Junction con una caja de herramientas y muchos arrepentimientos. Eso fue hace 25 años. Los arrepentimientos se habían desvanecido. La caja de herramientas permaneció, y de alguna manera en algún momento del camino, Vernon hizo las paces con estar exactamente donde se suponía que debía estar, incluso si no era donde había planeado. Ya no pensaba en los caminos que no se recorrían muy a menudo. Pero a veces, en las horas tranquilas del final de la tarde, cuando la luz hacía que todo pareciera melancólico y el trabajo no podía distraerlo del todo, los viejos fantasmas susurraban sobre la vida que podría haber tenido. La empresa de ingeniería de la ciudad, los proyectos que habrían desafiado su mente en lugar de solo sus músculos, la oportunidad de construir algo que importara en lugar de solo arreglar cosas que se rompían. Entonces recordaría la cara del señor Patterson cuando Vernon puso en funcionamiento nuevamente su sistema de riego después de que la cosecha casi había fracasado. O Jenny Martínez diciéndole a todos que Vernon era el único mecánico en 3 condados que no intentaba venderte piezas que no necesitabas. O la forma en que los niños del pueblo le traían juguetes rotos y miraban con asombro cómo los volvía a armar, haciendo magia con cables e ingenio. Quizás no había construido rascacielos ni diseñado máquinas revolucionarias, pero había mantenido una comunidad en funcionamiento. Una reparación a la vez, una persona a la vez. Eso tenía que contar para algo. Estaba considerando dar por finalizado el día, tal vez calentar el pastel de carne sobrante que probablemente todavía estaba bueno a pesar de tener 4 días, cuando el cielo comenzó a actuar de manera extraña. Al principio, era solo un brillo, como olas de calor que se elevan desde el pavimento caliente en agosto. Pero la temperatura había bajado con la puesta del sol.
El otoño finalmente se impone después de un verano que se negaba a terminar y las olas de calor no pulsan con colores que duelen a la vista. Colores que no deberían existir y que hicieron que los ojos de Vernon se llenasen de lágrimas y su cerebro de ingeniero protestara que no. La luz no funcionaba de esa manera. La física tenía reglas y esto las estaba rompiendo todas. Vernon salió de su tienda, protegiéndose los ojos del imposible espectáculo de luces que se desarrollaba en lo alto. El cielo se ondulaba como el agua, círculos concéntricos se expandían desde un punto directamente encima de la ciudad. Otros habitantes del pueblo salieron de sus casas y negocios, señalando y murmurando nerviosamente. Vernon vio a Jenny Martínez parada en la puerta de su restaurante, con el teléfono ya sacado y grabando. El sheriff Bill Dawson estaba saliendo de su patrulla, con la mano moviéndose instintivamente hacia su arma, aunque lo que estaba sucediendo estaba claramente fuera del alcance de la policía de un pequeño pueblo. Eso no está bien, murmuró Vernon para sí mismo, que era su forma habitual de comentar cualquier cosa que violara las leyes de la física o el sentido común. Lo había dicho cuando el señor Henderson insistió en que su camioneta funcionaba mejor con gasolina premium, a pesar de tener un motor de 1978. Lo había dicho cuando Jenny intentó convencerlo de que la curación con cristales podía curar su mala rodilla. Y lo dijo ahora, viendo cómo la realidad misma parecía desgarrarse como papel mojado. El brillo se intensificó y luego, con un crujido que sacudió las ventanas y activó todas las alarmas de los autos de la ciudad, algo apareció en el cielo. No era un barco, no en el sentido en que todos lo esperaban. No parecía fabricado. Parecía adulto, orgánico, vivo, de una manera que hizo que a Vernon se le erizara la piel con una repulsión instintiva, aun cuando su mente se maravillaba ante su imposible belleza. La cosa era enorme, fácilmente del tamaño de un avión comercial, pero no se parecía en forma a nada que hubiera volado antes a través de la atmósfera de la Tierra. A Vernon le recordó a una concha de Nautilus, si una concha de Nautilus hubiera sido cruzada con una catedral y luego se le hubieran otorgado propiedades bioluminiscentes. Patrones en espiral cubrían su superficie, brillando con colores que cambiaban y pulsaban. Zarcillos o quizás estabilizadores se extendían desde varios puntos, retorciéndose en el aire como si la nave nadara a través de un océano invisible. Parecía como si alguien hubiera tomado una flor, una concha marina y una medusa, los hubiera mezclado con matemáticas que Vernon no podía ni siquiera empezar a comprender y los hubiera hecho más grandes de lo que cualquier ser vivo tenía derecho a ser. La cosa era hermosa de una manera que hizo doler el cerebro de ingeniero de Vernon porque nada tan biológico debería poder volar. Nada que parezca tan vivo debería estar hecho de metal y energía. Y nada, absolutamente nada, debería poder aparecer de la nada con efectos especiales que alteren la realidad. Pero allí estaba, y se estaba cayendo. Humo, o tal vez algo que simplemente parecía humo, salía de varios puntos de su casco. Los movimientos de la nave eran erráticos, girando en espiral de maneras que sugerían que los sistemas de control estaban dañados. Vernon había visto suficientes fallas de motor para reconocer las señales, incluso en algo tan extraño como esto. El piloto, si es que había un piloto, luchaba por el control y perdía el control de la nave, el organismo o cualquier combinación impía de los dos, mientras descendía en espiral dejando una columna de humo que brillaba con colores bioluminiscentes, como si alguien hubiera prendido fuego a un arcoíris. Vernon observó su trayectoria con el ojo experto de alguien que había visto muchas cosas caer desde muchas alturas, y su conclusión fue inmediata y desafortunada. La física básica, que aparentemente todavía se aplicaba incluso a naves extraterrestres imposibles, dictaba que la cosa aterrizaría justo en la granja de Patterson, lo que significaba que estaba a unos 300 metros del límite de su propiedad. El impacto cuando se produjo fue sorprendentemente silencioso dado el tamaño del objeto. No hubo explosión, ni bola de fuego, solo un tremendo golpe que Vernon sintió a través de las suelas de sus botas y una nube de polvo que se elevó por encima de los árboles. La ciudad quedó en silencio de esa manera peculiar que sigue a un desastre. Todos contuvieron la respiración,
esperando a ver si el mundo estaba a punto de acabarse. No terminó, el polvo se asentó. Y después de un momento de procesamiento colectivo, la ciudad cobró vida con ruido. Gente gritando preguntas. Los motores de los automóviles se pusieron en marcha mientras los curiosos o interesados se apresuraban a investigar. Y por encima de todo, la voz del sheriff Dawson en el altavoz de su patrulla diciéndoles a todos que mantuvieran la calma y se mantuvieran alejados del lugar del accidente hasta que se pudiera contactar a las autoridades correspondientes. Vernon se quedó allí parado por un largo momento, mientras se libraba una guerra entre la parte sensata de su cerebro que gritaba que huyera y la parte que no soportaba ver algo roto sin al menos intentar arreglarlo. Esa segunda parte le había metido en problemas toda su vida. Eso fue lo que le hizo abandonar la escuela para ayudar a su madre. Eso es lo que le hizo aceptar reparaciones que otros mecánicos consideraban imposibles. Eso es lo que lo convirtió en el tipo de persona que veía un problema e inmediatamente comenzaba a pensar en soluciones en lugar de rutas de escape. Bueno, dijo Vernon, y a pesar de que todos sus instintos de supervivencia le gritaban que corriera en la otra dirección, se subió a su destartalada camioneta y condujo hacia el lugar del impacto. El viaje duró quizás 5 minutos, pero se sintió más largo. La mente de Vernon estaba acelerada, repasando posibilidades. En primer lugar, los protocolos de contacto, que recordaba vagamente de las noticias de hace años. La Asamblea Galáctica, la organización que gobernaba los cientos de especies que componían el universo conocido. La Tierra era un miembro en periodo de prueba, al que se le concedían privilegios de contacto limitados, pero no derechos de membresía completos. Tenían reglas sobre este tipo de cosas, procedimientos, personas importantes a las que llamar. Vernon no era una persona importante. Era un mecánico con un GED y un talento para arreglar cosas. No tenía por qué acercarse al lugar de un accidente extraterrestre. Alguien oficial llegaría pronto. Probablemente militar. O aquellos agentes federales en sus autos sin identificación que habían sido vistos por la ciudad ocasionalmente, desde el primer contacto. Alguien con autoridad real y la formación adecuada se encargaría de esto. Pero mientras pensaba esto, mientras enumeraba mentalmente todas las razones por las que debía darse la vuelta, Vernon siguió conduciendo, porque en algún lugar de esa nave estrellada probablemente había seres heridos que necesitaban ayuda. Y aunque Vernon podía no ser importante ni funcionario ni estar adecuadamente entrenado, sabía cómo evaluar los daños. Sabía cómo estabilizar las situaciones hasta que llegara la ayuda real. Sabía cómo no entrar en pánico y, según su experiencia, no entrar en pánico era a menudo la habilidad más importante en cualquier crisis. Cuando llegó, la cosa había abierto un surco en el campo de soja de Patterson que haría llorar al anciano. Bob Patterson había trabajado en ese campo durante 40 años. Conocía cada hilera y probablemente tenía los nombres de las secciones particularmente productivas. Este surco atravesó 20 yardas de plantas maduras, dejando una destrucción que parecía casi quirúrgica en su precisión, como si el piloto hubiera estado tratando de minimizar el daño, incluso mientras se estrellaba. La nave en sí estaba medio enterrada en tierra y soja triturada, todavía brillando débilmente con esos colores extraños. De allí salía vapor, humo o algún tipo de vapor, y Vernon podía oír sonidos provenientes del interior. Metal raspando contra metal o tal vez quitan contra quitan o posiblemente sonidos que no tenían equivalente en ningún idioma de la Tierra porque provenían de sistemas que operaban con principios. Vernon no podía comenzar a entender algo mecánico zumbando algo orgánico suspirando algo más que podrían haber sido voces aunque estaban demasiado apagadas para distinguir claramente. Lo que fueran el sonido sugería movimiento e intención, había algo vivo allí y estaba tratando de salir. Vernon estacionó su camioneta a una distancia segura, apagó el motor y se sentó allí por un momento. Sus manos temblaban levemente y la adrenalina se apoderaba de él al tomar decisiones. Todavía podía irse, regresar a la ciudad, dejar que los funcionarios se encargaran, ahorrarse el problema y el peligro potencial de ser la primera persona en hacer contacto con lo que estuviera dentro de esa nave. Pero su madre lo había criado mejor que eso. Vernon,
Lo había dicho más veces de las que él podía contar, generalmente mientras desarmaba algún electrodoméstico roto para ver si podía arreglarlo. Tienes el tipo de mente que no puede ver algo doloroso sin querer ayudar. Algún día te meterá en problemas, pero no lo pierdas nunca. Will tiene demasiadas personas dispuestas a marcharse. Ella había tenido razón al decir que eso lo metería en problemas. Probablemente esta vez también tendré razón. Pero también había tenido razón en no alejarse. Vernon salió de su camioneta y se acercó con cautela, con una llave inglesa en la mano, porque eso es lo que uno agarra cuando no está seguro de si se trata de un problema mecánico o de una invasión extraterrestre. La llave inglesa era una medialuna de 24 pulgadas, lo suficientemente pesada como para ser útil como arma, si llegara el caso, aunque Vernon sinceramente esperaba que no fuera así. Nunca había golpeado a nadie con una llave inglesa en su vida y no quería empezar ahora, especialmente no con seres que podían construir naves que viajaran a través de lo que fuera que hubiera sido esa entrada que manipulaba la realidad. El costado de la nave se abrió, no como si se tratara de un metal desgarrándose, sino como si se hubiera roto un caparazón, revelando capas interiores que pulsaban con una luz tenue. Pudo ver movimiento en el interior, sombras moviéndose con el resplandor. Algo estaba tratando de salir y por el sonido de los impactos frustrados y las palabras murmuradas en un idioma que Vernon no reconoció, fuera lo que fuese, no lo estaba pasando bien. «Hola», gritó Vernon, su voz sonando pequeña y tonta incluso para sus propios oídos. ¿Qué estaba haciendo? Gritando hola a una nave espacial extraterrestre, como si estuviera saludando a un vecino. ¿Pero qué más dijiste? Saludos, seres de otro mundo. Llévame con tu líder. Todo parecía ridículo. ¿Ustedes necesitan alguna ayuda ahí? El movimiento se detuvo de repente. El silencio repentino resultó de alguna manera más inquietante que el ruido. Vernon apretó con más fuerza la llave inglesa, muy consciente de que no estaba preparado en absoluto para lo que sucediera a continuación. Entonces una voz respondió, y no se parecía a nada que Vernon hubiera escuchado antes. Definitivamente era una mujer, definitivamente inteligente, con el tipo de autoridad que viene de años de dar órdenes a otros. Pero tenía armónicos que sugerían que el hablante tenía cuerdas vocales diseñadas por alguien que nunca había visto una garganta humana, que operaba con principios diferentes de producción de sonido. Había una resonancia, capas de tono que los oídos de Vernon luchaban por separar en sonidos individuales. Fue hermoso e inquietante a partes iguales. Retrocede, humano. Estamos armados y nos defenderemos. El hecho de que hablaran inglés fue tan impactante que Vernon casi dejó caer su llave inglesa. Sabía intelectualmente que existía la tecnología de traducción. La Asamblea Galáctica había compartido versiones básicas con la Tierra después del primer contacto. Pero saber que algo existe y experimentarlo realmente eran dos cosas muy diferentes. Bueno, eso es justo, respondió Vernon. Su naturaleza práctica superaba su asombro. Pero viendo que acabas de estrellarte en el campo de soja de Bob Patterson y que él se va a enfadar muchísimo cuando se entere, quizá deberías guardar las municiones para él en lugar de para mí. Solo estoy aquí para ver si necesita un mecánico y posiblemente un abogado dado el daño a la propiedad. Hubo una larga pausa llena de conversaciones susurradas en un idioma que sonaba como música y como una piedra de moler discutiendo. Entonces otra voz respondió. Más profundo, con una calidad musical que le recordó a Vernon a los carillones de viento hechos de hueso y cristal. ¿Un mecánico? ¿Tienes conocimientos técnicos? ¿Entiendes los sistemas de embarcaciones y la mecánica de propulsión? Poseer tal vez sea una palabra demasiado fuerte, admitió Vernon, relajándose ligeramente. Estaban hablando, lo cual era mejor que disparar. Pero ya llevo 3 décadas arreglando cosas. No puedo decir que haya trabajado alguna vez en algo parecido a tu barco. Pero lo roto está roto. Y soy bastante bueno descubriendo qué hace que las cosas funcionen. Los nombres son Bernie Oaks. Yo dirijo el taller de reparaciones que está al final de la calle. Solía ser el lugar de mi padre antes de él. Está en la familia desde hace 60 años.
Más conversación susurrada, más urgente esta vez. Vernon captó fragmentos de palabras que su cerebro intentó procesar para convertirlas en algo significativo y no lo logró. Entonces la grieta en el casco se ensanchó con un sonido como el de hielo rompiéndose, y una figura emergió en la luz del día moribundo. Vernon había estado en la ciudad cuando se produjeron las primeras transmisiones de contacto hace 15 años. De hecho, estaba en el restaurante de Jenny, tomando café y pastel, cuando todas las pantallas del lugar cambiaron a la transmisión de emergencia. Había visto las imágenes de las especies de la Asamblea Galáctica en la televisión, había observado las presentaciones cuidadosamente preparadas donde los diplomáticos humanos estrechaban manos o apéndices equivalentes con seres de una docena de mundos diferentes. Había leído los artículos sobre los protocolos de primer contacto, estudiado las imágenes en periódicos y revistas, en general, aceptado que los humanos eran los nuevos en un universo muy grande. Pero nunca había visto un extraterrestre en persona. La televisión no te preparó para la realidad. La comprensión visceral inmediata de que estabas viendo algo que evolucionó en un mundo completamente diferente, moldeado por diferentes presiones ambientales, diferentes caminos evolutivos, algo que era fundamentalmente innegablemente otro y, sin embargo, de alguna manera reconocible como una persona. El ser que salió de la nave de choque era extraordinario en maneras que hicieron que el vocabulario de Vernon pareciera inadecuado. Medía aproximadamente 6 pies y medio de alto, lo que significaba que parecía comparable a los 5 pies y 10 pulgadas de alto de Vernon, y se comportaba con el tipo de postura que sugería entrenamiento militar y confianza absoluta en sus capacidades físicas. Su piel, si es que podía llamarse piel, oscilaba entre un morado oscuro y un violeta dependiendo de cómo la luz la golpeaba, como si estuviera cubierta de amatista viviente que respiraba y se movía con músculos debajo. Sus rasgos eran lo suficientemente humanoides como para que el cerebro de Vernon pudiera procesarlos como un rostro. 2 ojos, una especie de nariz, una boca, pero los detalles eran ajenos de maneras sutiles y profundas. Sus ojos eran demasiado grandes, ocupaban más de su rostro de lo que las proporciones humanas permitían, y reflejaban la luz como los de un gato, lo que sugería un tapetum lucidum o algo análogo. Sus pómulos eran más altos y afilados, lo que le daba a su rostro una cualidad angular que era al mismo tiempo llamativa y ligeramente depredadora. Lo que podría haber sido cabello o algo completamente diferente fluía por su espalda en elegantes crestas que captaban la luz. De color púrpura oscuro, atravesado por vetas de un azul bioluminiscente que pulsaban débilmente con lo que podría haber sido un latido del corazón. Llevaba una armadura que parecía más hecha a mano que forjada. Todas curvas orgánicas y acentos cristalinos que seguían los contornos de su cuerpo como una segunda piel. El material parecía cambiar de sólido a algo más fluido, adaptándose a sus movimientos de maneras que sugerían una nanotecnología increíblemente avanzada o una ingeniería biológica más allá de todo lo que la Tierra había logrado. Se grabaron o tal vez tatuaron patrones en la armadura, brillando débilmente con el mismo azul bioluminiscente que las crestas de su cabello. Y en su mano había un arma que el cerebro de ingeniero de Vernon inmediatamente quiso desmontar para ver cómo funcionaba. Aunque sospechaba que la respuesta llegaría de maneras que violarían varias leyes de la termodinámica. El arma tenía un aspecto orgánico como todo lo demás en ella, elegante y depredador, con superficies que parecían respirar. No estaba apuntando hacia él. No exactamente, pero tampoco estaba apuntando hacia otro lado. Una cuidadosa neutralidad que sugería que podía apuntar y disparar más rápido de lo que Vernon podía parpadear. Ella miró a Vernon con esos ojos inquietantes, evaluándolo con el frío cálculo de un depredador, decidiendo si algo era una presa, una plaga o una amenaza potencial. Vernon tuvo la clara impresión de que ella estaba haciendo cálculos, analizando niveles de amenaza, planeando respuestas a 18 escenarios diferentes en el tiempo que le tomaba recordar respirar. «¿Eres Vernon Oakes?», dijo. No era una pregunta, y Vernon se preguntó cómo lo sabía. ¿Algún tipo de tecnología de escaneo? ¿O tal vez simplemente tenía muy buen oído y había captado su presentación la primera vez? Sí,
mamá. ¿Y tú eres? La alienígena ladeó ligeramente la cabeza, un gesto casi humano, y algo en su postura cambió. No exactamente relajación, sino una ligera reducción en su preparación para el combate inmediato. Comandante Risa de la Hueste Telvari, tercera flota de expansión. Somos guerreros de la 72ª Unidad Táctica y necesitamos ayuda. Hizo una pausa, y algo en su expresión sugirió que esta admisión le costó el orgullo. La matriz de propulsión de nuestra nave ha sufrido una falla catastrófica durante el tránsito dimensional. Necesitamos tiempo e instalaciones adecuadas para repararla, y no tenemos ninguna de las dos cosas en nuestra situación actual. Más figuras emergían de la nave, trepando por la grieta con distintos grados de gracia. Vernon contó 7 en total, todas mujeres, todas con armaduras similares, pero de diferentes colores y con complexiones que sugerían especialización individual en lugar de producción en masa. La primera en emerger después de Risa fue una guerrera cuya piel oscilaba entre el carmesí y el rosa intenso según el ángulo y la luz. Era ligeramente más baja que Risa, quizá incluso de 1,80 metros, pero con la complexión de alguien que había pasado toda su vida en una gravedad intensa. Compacta, musculosa, moviéndose con una economía de movimientos que denotaba un control físico absoluto. Su armadura estaba marcada en algunos lugares, testimonio de la batalla que sobrevivió, y el arma que portaba era más grande que la de Risa, claramente diseñada para una fuerza abrumadora que para una precisión quirúrgica. Tenía 3 dedos en cada mano en lugar de 5, cada uno terminado en una garra retráctil que brillaba como obsidiana pulida. La mirada de esta guerrera recorría el paisaje con la meticulosidad de quien revisa líneas de fuego y rutas de escape, evalúa amenazas e identifica coberturas. Cuando su mirada se posó en Vernon, fue como ser estudiada por un depredador particularmente inteligente, tratando de decidir si valía la pena las calorías para cazar. Sargento Paile, dijo Risa, señalando al guerrero carmesí. Nuestro especialista en armas e instructor de combate. Un placer, dijo Vernon, aunque no estaba del todo seguro de que lo fuera. A continuación vinieron 2 guerreros que se movían con tal sincronización que lo primero que Vernon pensó fue que veía doble. Ambos tenían la piel azul, aunque de un tono diferente al que había visto en las transmisiones del primer contacto, más hacia el cian o el azul. Medían quizás 1,80 metros. Menos corpulentos que Paile, pero no menos peligrosos. Sus movimientos eran imágenes especulares. Uno giraba a la izquierda mientras el otro giraba a la derecha, posicionándose para cubrir múltiples ángulos de aproximación simultáneamente. Lo realmente inquietante era cómo completaban los movimientos del otro. No solo frases, lo cual habría sido bastante extraño, sino acciones físicas. Uno alcanzaba algo y la mano del otro ya estaba allí. Uno cambiaba el peso y el otro contrapesaba sin mirar. Era como ver a una sola persona dividirse en 2 cuerpos. Especialistas Karina y Kilana, continuó Risa. Son gemelas, aunque no en el sentido en que su especie entiende el término. Comparten un vínculo neuronal que permite una acción coordinada más allá de la comunicación táctica normal. Eso es a la vez fascinante y profundamente espeluznante, admitió Vernon. Una de las gemelas, Karina, a juzgar por los patrones ligeramente más elaborados de su armadura, se giró para mirarlo. Estamos acostumbrados a esa reacción. La mayoría de las especies encuentran nuestra conexión inquietante. Temen lo que no pueden comprender. Oh, yo puedo comprenderlo. Bien, dijo Vernon. A mi cerebro no le gusta mucho. Sin ánimo de ofender. No me lo tomo en serio, dijo la otra gemela, Kana. Su voz era casi idéntica a la de sus hermanas. Hemos aprendido a no esperar consuelo, solo respeto profesional. La siguiente guerrera en emerger impactó de una forma completamente diferente. Su piel era de un cálido dorado anaranjado como el amanecer sobre el desierto, con patrones grabados que brillaban con un ámbar más profundo. Era alta, quizá de 1,93 metros, y se movía con una fluidez que sugería formación de piloto o experiencia en danza,
posiblemente ambas. Donde los demás parecían estar evaluando amenazas, ella parecía estar trazando trayectorias, calculando ángulos y velocidades. Sus ojos, de un brillante color dorado que hizo pensar a Vernon en los ojos de águila, escudriñaban el horizonte con la mirada de alguien que traza mentalmente rumbos a través del espacio tridimensional. La teniente Besra, presentó Risa, nuestra piloto y navegante. Guió nuestra nave a través de la brecha dimensional y logró nuestro descenso con mínimas bajas, que es la única razón por la que sobrevivimos al accidente. Mis felicitaciones a la piloto, dijo Vernon. Dijo. Ese surco que araste es impresionantemente recto, considerando que caías del cielo. Besra inclinó la cabeza, aceptando el cumplido con la gracia de alguien acostumbrado a ser el mejor en lo suyo. La nave respondió mal a los controles atmosféricos, pero yo lo compensé. Podríamos habernos estrellado contra tu centro de población. No lo hicimos. No fue un accidente. Finalmente, emergieron dos guerreros más, y Vernon inmediatamente los identificó como más jóvenes que los demás, a pesar de no tener un marco de referencia real para los alienígenas mayores. Quizás era su forma de moverse, menos seguros, más reactivos que proactivos. O quizás era como se mantenían cerca el uno del otro, buscando consuelo en la proximidad. Su piel era verde, pero no del mismo tono. Uno era más oscuro, como las sombras del bosque, mientras que el otro era más claro, casi color lima. Ambos eran altos y delgados, hechos para la velocidad y el sigilo más que para la confrontación directa. Exploradores Jenna y Ferris, dijo Risa, y había algo más suave en su tono, casi protector. Nuestros especialistas en reconocimiento son jóvenes para los estándares Telvari, aún completando su combate completo. Entrenamiento. La guerrera verde más oscura, Jenna, se enderezó al oír eso, intentando claramente proyectar más confianza de la que sentía. Somos guerreros plenamente capaces, comandante. Nuestra edad es irrelevante para nuestra competencia. Su competencia nunca ha sido cuestionada, respondió Risa. Su experiencia llegará con el tiempo, como le sucede a todos los guerreros. Vernon miró al grupo reunido y sintió el peso de la historia y las circunstancias sobre sus hombros. 7 guerreros alienígenas varados en la tierra, de pie en un campo de soja en ruinas mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Estaban armados, eran peligrosos, claramente acostumbrados a operar en territorio hostil, y lo miraban como si pudiera ser la solución a sus problemas. ¿7 de ustedes?, preguntó Vernon, porque su cerebro necesitaba un momento para procesar todo, y cuando se sentía abrumado, recurría a lo obvio. Nuestra unidad se separó durante el accidente del pliegue dimensional, explicó Risa. Y había frustración en su voz, cuidadosamente controlada pero audible. El resto de nuestra hueste de guerra, otros 270 guerreros, está a 3 sectores de distancia en el espacio normal. No pueden alcanzarnos sin revelarnos nuestra posición a quienes nos persiguen, y no pueden arriesgarse a saltar de dimensión en esta zona sin comprender mejor la causa de nuestro accidente. ¿Alguien te persigue?, preguntó Vernon, y se arrepintió al instante cuando 7 pares de ojos alienígenas se giraron para mirarlo con expresiones que iban de la lástima a la exasperación. Todos nos persiguen, dijo Paile sin rodeos. Es la naturaleza de los Telvari. La expresión de Orisa se endureció y sus rasgos se asentaron en algo tallado en piedra. Los Telvari son perseguidos donde quiera que vamos. Oh, Vernon Oaks, somos guerreros criados para la conquista, diseñados para la eficiencia, creados para ser los soldados perfectos. Hace 300 años, fuimos diseñados por el Imperio Andrean para aplastar a sus enemigos. Tomaron material genético de especies depredadoras en 12 mundos y lo combinaron con sistemas cibernéticos avanzados para crear el arma definitiva. Hicimos nuestro trabajo demasiado bien. Ganamos todas las batallas. Conquistamos todos los mundos que nos señalaron. Y cuando finalmente decidieron que éramos demasiado peligrosos para permitir que siguiéramos existiendo e intentaron eliminarnos,
derrocamos a nuestros creadores y reclamamos nuestra libertad. Ahora todas las especies de la galaxia nos temen, agregó Karina, con voz seca, como si recitara datos en lugar de describir persecución. Ven monstruos, invasores, destructores. Ven a los asesinos diseñados por el Imperio Andrean, no a las personas en las que hemos elegido convertirnos. Vernon dijo, rascándose la barba mientras su cerebro procesaba esta información. Había mucho que asimilar. Supersoldados diseñados, persecución galáctica, imperios antiguos y guerra interestelar. Aparentemente, solo otro martes en Milbrook Junction. ¿Y tienen razón? ¿Sois unos monstruos? Las preguntas parecieron sorprender a Risa. Sus ojos se abrieron levemente y Vernon tuvo la impresión de que la gente no solía hacerles preguntas directas a los guerreros Telvari sobre su naturaleza. O bien asumieron la monstruosidad o intentaron explotarla. La curiosidad directa y honesta parecía ser una experiencia novedosa. Somos lo que fuimos creados para ser, dijo Risa con cuidado. Poseemos una fuerza mejorada, reflejos superiores a los de la mayoría de las especies, sentidos afinados para el combate e instintos que nos empujan a resolver conflictos a través de la violencia. Estamos optimizados para la guerra de maneras que aterrorizarían a tu especie si las comprendieras por completo. Hizo una pausa, y algo complejo cruzó su rostro. Pero ahora elegimos por quién luchamos. No servimos a ningún imperio ni a ninguna ideología de conquista. Somos mercenarios, sí, soldados a sueldo, pero seleccionamos nuestros contratos con cuidado. No luchamos contra civiles. No aceptamos trabajos que impliquen genocidio o esclavitud. No trabajaremos para aquellos que quieran utilizarnos como lo hizo el Imperio Andrean. Entonces, ¿no estás aquí para invadir la Tierra? Vernon preguntó, intentando usar un tono leve para cortar la tensión. ¿Tierra? Risa realmente se rió, y fue un sonido como el de un cristal roto, hermoso y agudo. Ni siquiera sabíamos que estábamos cerca de un mundo habitado de clase 3 hasta que nos estrellamos. Su planeta no tiene ningún valor estratégico para nadie en el panorama político actual. Sin ánimo de ofender, Vernon le aseguró que no había problema. Somos bastante buenos en ser estratégicamente inútiles. Es una de nuestras mejores características. En realidad, Vernon miró la nave dañada, mientras hacía cálculos mentales sobre qué herramientas necesitaría. ¿Cuánto tiempo se necesita para arreglar su barco con las instalaciones adecuadas? Quizás 5 o 6 de los periodos de rotación de su planeta. ¿Días? Los llamamos días. Y no tenéis instalaciones adecuadas. Me tienes a mí y a una tienda llena de equipamiento destinado a reparar tractores. Risa lo estudió cuidadosamente. ¿Nos ayudarías? Bueno, no puedo dejarte sentado en el campo de Bob Patterson. Te cobrará tarifas de almacenamiento. Vernon hizo una pausa. Aunque probablemente debería mencionar que la gente de aquí no estará contenta con que haya guerreros extraterrestres acampando en la ciudad. Sin ofender, pero todos ustedes lucen bastante aterradores. Uno de los guerreros de piel azul dio un paso adelante. Su armadura tenía patrones más intrincados que las otras, y ella se comportaba con la postura de un erudito a pesar de la complexión de los guerreros. Entendemos su preocupación, Vernon Oaks. La apariencia de Telvari ha sido optimizada para la guerra psicológica. Estamos diseñados para inspirar miedo. Bueno, está funcionando, admitió Vernon. ¿Cómo te llamas? Soy la especialista Karina. Yo gestiono los sistemas técnicos de nuestro buque. Ella hizo un gesto hacia el guerrero carmesí. Él es el sargento Paile, nuestro experto en armas. La guerrera dorada y naranja inclinó la cabeza. Teniente Besra, piloto y navegante. Los dos guerreros de piel verde avanzaron nerviosos. Exploradores Jenna y Ferris, especialistas en reconocimiento. El segundo guerrero azul, que había permanecido en silencio, simplemente asintió. Y mi hermana, la especialista Kana, que maneja nuestras comunicaciones. Son muchos especialistas, observó Vernon.
Somos un equipo de ataque, explicó Risa. Cada guerrero tiene una experiencia específica. Juntos, somos formidables, separados y nos estrellamos en un mundo primitivo. Ella no terminó la frase, pero Vernon pudo escuchar la frustración tácita. Los primitivos son un poco duros, dijo Vernon suavemente. Tenemos internet y todo. Pero entiendo tu punto. Mira, te cuento. Mi taller está a unos 3 kilómetros para allá. Tiene herramientas, electricidad y suficiente espacio para trabajar en tu nave si encontramos la manera de moverla. Puedes quedarte allí mientras arreglamos las cosas. Pero te advierto que, en cuanto se corra la voz de que hay guerreros alienígenas en la ciudad, tendrás problemas. Podemos manejar la hostilidad, dijo Paile con frialdad. Su mano se movió hacia su arma. Ese es exactamente el tipo de manejo que me preocupa, respondió Vernon. Miren, esto no es un campo de batalla. Son granjeros y comerciantes. Van a tener miedo, y la gente asustada hace estupideces. Necesito que me prometan que no lastimarán a nadie a menos que intenten matarlos activamente. Risa intercambió miradas con sus guerreros. Pides mucho, Vernon Oaks. Contenernos mientras nos amenazan va en contra de nuestro entrenamiento. Sí, bueno, mi entrenamiento dice que no se dispara a la gente por ignorancia. Todos hacemos concesiones. Vernon señaló su camioneta. Algunos tendrán que caminar, pero probablemente pueda meter a 3 en la caja. Salgamos de este campo antes de que Bob aparezca con su escopeta. DRA, el proceso de trasladar el Telvari del lugar del accidente al taller de Vernon tomó casi 3 horas y requirió una resolución de problemas más creativa de la que Vernon había empleado en años. La nave estaba demasiado dañada para volar, sus sistemas de propulsión estaban fuera de servicio y varios componentes estructurales clave estaban comprometidos. Pero Kiena, con su experiencia técnica y esa extraña coordinación con su gemela, logró convencerla. Una especie de función de planeo de los sistemas de respaldo les permite remolcarlo lentamente detrás del camión de Vernon. Los compensadores gravitacionales secundarios siguen funcionando, explicó Karina mientras trabajaba, moviendo las manos sobre controles que parecían más tejido vivo que tecnología. Si dirijo la energía de las reservas de emergencia y desvío los sistemas primarios dañados, deberíamos poder alcanzar aproximadamente 0,7 metros de altura libre al suelo. Será inestable, pero suficiente para el transporte en terreno relativamente llano. Traducción, flotará raro, pero llegará, preguntó Vernon. Kana, trabajando en perfecta sincronización con su hermana en el lado opuesto de la nave, asintió sin levantar la vista. Su especie tiene un talento refrescante para la simplificación funcional. Esa es la forma más agradable en que alguien me ha llamado. Simple. Hicieron todo un desfile, como si hubieran salido de un sueño febril o de un maratón de películas de ciencia ficción. La destartalada camioneta de Vernon, con el motor quejándose por la carga inusual, remolcaba una nave alienígena brillante que se balanceaba y se movía como un globo lleno de algo más pesado que el aire. Los 7 guerreros Telvari caminaban uno al lado del otro en una formación defensiva, con las armas en reposo pero listas, escaneando sus alrededores con la vigilancia automática de personas que habían sobrevivido a más emboscadas de las que les gustaría contar. Cuando llegaron a la carretera principal hacia Millbrook Junction, la noticia ya se había extendido. Por supuesto que sí. En una ciudad de 2.000 habitantes, las noticias emocionantes viajaban más rápido que la luz, y el choque de una nave extraterrestre sin duda era una noticia emocionante. Vernon vio caras en cada ventana, gente parada en las puertas, niños en bicicletas pedaleando a la distancia, tratando de ver mejor mientras se mantenían lo suficientemente lejos para correr si era necesario. Jenny Martínez estaba parada afuera de su restaurante con lo que parecía ser la mitad de sus clientes habituales con el teléfono levantado y filmando. El señor Henderson había salido de su ferretería, con la escopeta visible en el hueco del brazo y el rostro endurecido por la expresión obstinada que tenía siempre que se disponía a defender su propiedad de amenazas percibidas, reales o imaginarias.
La familia Peterson estaba de pie en el patio delantero, los padres abrazando a 3 niños con los ojos muy abiertos, que estaban experimentando lo que Vernon sospechaba que sería el momento más memorable de su infancia. El sheriff Bill Dawson estaba de pie junto a su coche patrulla, con la mano en su arma y el rostro varios tonos más pálido de lo normal. Observó cómo se acercaba la procesión con la expresión de un hombre que se había inscrito para cometer infracciones de tráfico y disputas domésticas y que, en cambio, estaba recibiendo un primer contacto extraterrestre. Cuando Vernon pasó en su coche, Bill levantó la mano en un gesto que podría haber sido un saludo, una pregunta o una súplica para que Vernon pensara en lo que estaba haciendo. Vernon entendió. Él le habría devuelto el saludo si no estuviera concentrado en conducir en línea recta mientras remolcaba una nave espacial extraterrestre por Main Street como si fuera una extraña carroza de desfile. Más tarde tendría que explicarlo. Más tarde habría preguntas y probablemente agentes federales y definitivamente complicaciones. Pero en este momento, 7 guerreros varados necesitaban ayuda. Y Vernon fue el único mecánico en 20 millas que fue lo suficientemente tonto como para ofrecerlo. Los habitantes del pueblo se alineaban en las calles a su paso. Una audiencia silenciosa ante algo que no debería estar sucediendo en un lugar como Millbrook Junction. Vernon vio miedo en sus caras. Sí, mucho de eso. Los Telvari parecían exactamente lo que eran. Diseñó armas, diseñó depredadores, pero también vio curiosidad, asombro y en algunos rostros, particularmente los más jóvenes que habían crecido con imágenes de la Asamblea Galáctica en sus pantallas, algo que podría haber sido emoción. El viejo Tom Winchester estaba parado frente a su casa con su rifle de caza visible, pero no levantado. Cuando pasaron, Vernon vio al nieto de Tom tirando de su manga, diciendo algo que Vernon no pudo oír. Tom miró al niño, luego volvió a mirar al Telvari, y algo complicado cruzó su rostro curtido. No bajó el rifle, pero tampoco lo levantó. Vernon supuso que era un progreso. Pequeños pasos. Entraron en la tienda de Vernon justo cuando la oscuridad se cernía sobre la ciudad. La nave Telvari se posó junto a su espacio de trabajo con un suspiro que sonó casi vivo. Su función de vuelo estacionario se interrumpió con el tipo de silbido mecánico que sugería que había dado todo lo que tenía solo para traerlos allí. Los guerreros entraron tras él y Vernon era muy consciente de cómo debía lucir su humilde taller de reparaciones después de todas las sofisticadas instalaciones a las que estaban acostumbrados. Piso manchado de aceite que no había sido limpiado adecuadamente en Vernon. No pude recordar cuánto tiempo. Paredes cubiertas de calendarios de proveedores de piezas, algunos de ellos de hace una década, porque Vernon siempre tenía intención de quitarlos, pero nunca lo hizo. Herramientas que eran viejas cuando su padre era dueño del lugar, desgastadas pero funcionales, organizadas en un sistema de organización que tenía sentido para Vernon y para nadie más. Una radio sintonizada permanentemente en la emisora local del país, actualmente en silencio. Un calentador que solo funcionaba si lo pateabas primero. Una cafetera que producía algo que técnicamente era café, pero que había sido descrito por múltiples clientes como el primo menos apetitoso del aceite de motor. Era una tienda de trabajadores. Nada lujoso, nada impresionante, solo un lugar donde las cosas rotas se arreglan con terquedad y habilidad. No es a lo que estamos acostumbrados, dijo Risa, mirando a su alrededor con una expresión que Vernon no pudo descifrar. Pero servirá. Le agradecemos su ayuda, Vernon Oakes. Está bien, Vernon, respondió él, sacando su taburete del taller y sentándose pesadamente. La adrenalina comenzaba a desaparecer, reemplazada por una fatiga profunda que provenía de tomar decisiones que probablemente iban a cambiar su vida en formas que no podía predecir. Y no me des las gracias todavía. En realidad no hemos arreglado nada. Hizo un gesto hacia la vasija Telvari, que parecía incluso más fuera de lugar en su tienda que los guerreros. Todavía estaba hermoso a pesar del daño. Todavía brillaba débilmente con esos colores imposibles, todavía sugiriendo principios de ingeniería que la mente terrestre de Vernon no podía ni empezar a comprender. Ahora,
Alguien quiere explicarme qué es exactamente lo que está roto, preferiblemente usando palabras que no requieran un título en senoína. Kirena dio un paso adelante y durante la siguiente hora intentó explicar el sistema de propulsión de su nave en términos que el cerebro mecánico de Vernon pudiera comprender. No fue perfecto, habían conceptos que simplemente no se podían traducir. Principios de la física que la ciencia de la Tierra aún no había descubierto. Tecnologías que operaban con suposiciones que Vernon no podía verificar. Pero poco a poco y dolorosamente, Vernon empezó a comprender la idea básica. La nave, si es que se la podía llamar así en el sentido tradicional, utilizaba una especie de sistema biológico diseñado que manipulaba los campos gravitacionales. No estaba realmente vivo, pero tampoco era puramente mecánico. Los Telvari habían tomado componentes orgánicos de varias especies, los habían modificado a nivel genético y los habían integrado con estructuras cristalinas que servían como mecanismos de control y conductos de poder. El resultado fue algo que creció y se adaptó, reparó automáticamente daños menores y respondió a las órdenes del piloto de maneras más intuitivas que los sistemas de control convencionales. El accidente había desgarrado algo crítico en el sistema. El órgano primario de manipulación gravitacional, al que Karina llamó la matriz central, y que Vernon tradujo mentalmente como el motor principal, había sufrido daños catastróficos durante su pliegue dimensional de emergencia. Necesitaban regenerar los componentes dañados y al mismo tiempo reparar los mecanismos de control que conectaban los sistemas biológicos a la interfaz piloto. Entonces, es como si un motor y una planta tuvieran un bebé, resumió Vernon, frotándose las sienes donde se estaba formando un dolor de cabeza. Y ese bebé luego se casó con una computadora y ahora toda la familia está teniendo problemas. Karina y Kana intercambiaron una de esas miradas sincronizadas que Vernon comenzaba a reconocer como su versión de una conversación privada. Esto es terriblemente simplista, pero esencialmente captura el concepto fundamental. Karina estuvo de acuerdo. ¿Y necesitas que te ayude con las partes no biológicas? Vernon preguntó. La interfaz entre sus sistemas orgánicos y los controles mecánicos. Precisamente. Kana confirmado. Los componentes biológicos se regenerarán con el tiempo, los nutrientes y las condiciones ambientales adecuadas. Pero los sistemas de control son parcialmente mecánicos y sufrieron daños que nuestras funciones de reparación automatizadas no pueden solucionar. Necesitamos a alguien que entienda los principios básicos de ingeniería para reconstruir las conexiones físicas mientras los sistemas biológicos se curan. La ingeniería rudimentaria pero funcional de su especie puede ser realmente útil en este caso, añadió Karina. Y Vernon estaba bastante seguro de que ella lo decía como un cumplido, a su manera técnica. Lo tomaré como un cumplido, dijo Vernon, poniéndose de pie y estirándose. Su espalda crujió en 3 lugares. Está bien, es tarde. Todos se ven exhaustos y necesito comida antes de comenzar a desarmar cosas. Hay un baño en la parte de atrás. Al girar la manija hacia la izquierda sale agua. El agua caliente es temperamental, pero te limpiará. Tengo algunas cunas en el trastero que no son demasiado incómodas. Empezaremos a trabajar por la mañana. Risa inclinó la cabeza. El gesto de alguna manera tenía más peso que un simple asentimiento. Eres generoso, Vernon Oakes. Más generoso de lo que tenemos derecho a esperar de una especie que no tiene obligación de ayudarnos y sin todos los motivos para temernos. Sí, bueno, no hagas que me arrepienta comiéndome a alguien o iniciando alguna guerra, dijo Vernon, intentando parecer ligero, aunque hablaba muy en serio. Este es un pueblo tranquilo lleno de gente que nunca ha hecho daño a nadie en su vida. Les tienen miedo, y es justo. Pero les pido que recuerden que la gente asustada no es el enemigo. Simplemente tienen miedo. Lo entendemos, dijo Paile. Y algo en su tono sugería que no era la primera vez que tenía que contenerse ante la hostilidad. No iniciaremos el conflicto. Tienes nuestra palabra, y Telvari la cumple. Vernon asintió, tan satisfecho como le era posible dadas las circunstancias. Ah, y quizá quieras quedarte dentro esta noche.
Los lugareños se van a poner nerviosos y preferiría que no hubiera ningún incidente. Esperamos que por la mañana, parte del pánico haya desaparecido y podamos empezar a pensar cómo hacer que esto funcione. Cuando Vernon salió al aire fresco de la noche, encontró al sheriff Bill Dawson esperándolo, apoyado en su patrulla y con el aspecto de un hombre que hubiera envejecido 10 años en 3 horas. La radio del crucero emitía transmisiones superpuestas. Varias agencias tratando de coordinar la respuesta a algo para lo que no tenían protocolos. Vernon, dijo Bill con cuidado, y su habitual actitud campestre fue reemplazada por algo más duro y oficial. Necesitamos hablar sobre sus nuevos inquilinos. No son inquilinos, Bill. Son clientes. El barco estrellado necesita reparación. Son guerreros alienígenas a los que, al parecer, todos en el sector les tienen terror, respondió Bill, señalando la pantalla de su coche, que mostraba lo que parecían alertas oficiales de la Asamblea Galáctica. He estado recibiendo llamadas de la Policía Estatal, autoridades federales y algunas personas que parecen muy oficiales y que no identifican a qué agencia pertenecen, pero han insinuado que me harán la vida muy difícil si no coopero. Todos quieren saber sobre los Telvari en mi ciudad. Todos quieren acceso, y algunos de ellos utilizan palabras como contención y neutralización que no me gustan ni un poco. Vernon sintió frío a pesar de la cálida noche. ¿Neutralización? ¿Factura? Estas son personas, no un problema a resolver. ¿Lo son? Bill preguntó, y había una confusión genuina en su voz. No lo sé, Vernon. He estado leyendo estos informes. Los Telvari tienen una historia violenta. Han estado involucrados en conflictos en docenas de sistemas. Son considerados amenazas de seguridad de alto nivel por 7 gobiernos galácticos diferentes. También son refugiados que llegaron aquí por accidente y solo quieren arreglar su nave e irse. Vernon replicó, mira, lo entiendo. Sé que estás en una situación difícil, pero esos guerreros de mi tienda no han amenazado a nadie. No han sido más que amables teniendo en cuenta que somos los primitivos lugareños que aún no tenemos capacidad funcional para viajar por el espacio, dijo Bill con gravedad. Todavía no han amenazado a nadie. Vernon, te conozco. Sé que ves a alguien en problemas y quieres ayudar. Lo ayudó a mi hija a reconstruir el motor de su primer automóvil cuando tenía 16 años. Se negó a aceptar el pago. Dijo que era importante que los niños aprendieran cómo funcionan las cosas. Eres un buen hombre. Pero estos no son cachorros perdidos. Son asesinos entrenados diseñados por algún imperio malvado para conquistar mundos. Derrocaron al imperio del mal. Vernon corrigió, sintiendo que su temperamento comenzaba a aumentar. Eso los convierte en héroes en mi libro. Fueron creados para ser armas y eligieron ser otra cosa. Eso requiere coraje o los hace aún más peligrosos, dijo Bill, aunque no parecía completamente convencido de su propio argumento. Armas que piensan por sí mismas, que tienen su propia agenda. Se quedaron allí en silencio por un momento. 2 hombres que se conocían desde hacía 20 años, de repente estaban en lados opuestos de una situación para la que ninguno de los dos había recibido entrenamiento. La ciudad se extendía a su alrededor, luces en las ventanas, gente común viviendo vidas comunes, sin saber que la conversación que tenía lugar frente a Oaks Auto and Farm Repair podría determinar su futura relación con seres de más allá de su mundo. Mira, dijo finalmente Bill, y su voz volvió a ser más humana. No voy a hacer nada esta noche, pero mañana llegarán agentes federales, probablemente militares también. Y no van a ser tan comprensivos como yo. Sea cual sea tu plan, sea como sea que creas que va a salir esto, más te vale darte prisa. Vernon asintió. Entendido. Gracias por avisarme, Bill. No me des las gracias. Solo ten cuidado. De acuerdo. Por el bien de todos. Caminó hasta su pequeña casa detrás de la tienda, un lugar de 2 habitaciones que había sido el hogar de sus padres, y que aún conservaba las cortinas de su madre en la ventana de la cocina, a pesar de que llevaba 23 años fuera. Calentó unas sobras que ya no podía identificar,
pero que olían vagamente a pollo y verduras, las comió de pie en la barra porque sentarse le parecía demasiado esfuerzo, y bebió 3 vasos de agua porque tenía la garganta repentinamente reseca por el estrés y hablar demasiado. Fuera de la ventana de la cocina, podía ver luces encendidas en casas que ya deberían estar a oscuras. Podía oír voces que se extendían a través de la noche silenciosa. Aire. La gente se reunía en patios y porches hablando de los extraterrestres en la tienda de Vernon con una mezcla de miedo y fascinación. Alguien convocaba una asamblea municipal. Alguien más sugería contactar con el ejército de inmediato. Una tercera voz, quizá la del nieto de Tom Winchester, basándose en el joven de 10 libras, argumentaba que esto era lo mejor que había pasado en Millbrook Junction y que al menos deberían darles una oportunidad a los extraterrestres. Vernon se fue a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Risa, veía el momento en que se dio cuenta de que en realidad le estaba ofreciendo ayuda sin esperar explotación. Vio a los 2 jóvenes exploradores, Jenna y Ferris, esforzándose por proyectar competencia mientras estaban claramente aterrorizados de encontrarse varados en un mundo desconocido. Vio 7 armas diseñadas que habían elegido ser algo más de lo que sus creadores pretendían, y se preguntó cuánta gente se molestaría en ver esa elección. Su madre siempre había dicho que Vernon tenía un talento para ver a las personas en lugar de los problemas. «Mira un motor averiado», le dijo. «Una vez, y ves todas las maneras en que podría volver a funcionar. Observas a la gente difícil y ves todas las razones por las que podrían estar sufriendo. Es un don, Vernon. No lo pierdas nunca, ni siquiera cuando el mundo intente volverte cínico». Intentó no perderlo. Pero al mirar a esos 7 guerreros, sabiendo cómo los veía la galaxia, sabiendo cómo la gente de su propio pueblo reaccionaba con miedo y hostilidad, Vernon se preguntó si ver a la gente con claridad era suficiente. Si la amabilidad podía superar a la ingeniería, si la elección podía importar más que el diseño, si 7 guerreros varados y un mecánico testarudo podían demostrar que el miedo no tenía por qué ser el final de todas las historias. Se durmió, todavía preguntándose. La mañana llegó con problemas, como Vernon había previsto. Se despertó con el sonido de voces alzadas afuera, varios motores en marcha y lo que podría haber sido alguien probando un altavoz. Se puso su camisa de trabajo menos sucia, se echó agua en la cara, tan fría como para dejarlo sin aliento, y salió para descubrir que sus peores expectativas se habían cumplido, y mucho más. Una multitud se había reunido. Afuera de su tienda, había fácilmente unas 40 o 50 personas, un porcentaje significativo de la población de Millbrook Junction. Muchos iban armados con lo que podían encontrar. Rifles de caza para la temporada de ciervos, escopetas para aves, incluso algunas pistolas que Vernon sospechaba que no eran del todo legales. Al frente de la multitud estaba el señor Riggs, dueño de la ferretería, quien tenía opiniones que se sentía obligado a compartir sobre cualquier tema, independientemente de su conocimiento real sobre el mismo. Riggs tenía unos 60 años, era delgado como un palo y estaba permanentemente enojado por algo que había sucedido décadas atrás, y que se negaba a dejar pasar. Vestía traje a pesar de la hora temprana porque Riggs creía que lucir profesional era más importante que ser útil. Y se comportaba con la prepotencia de un hombre pequeño en un pueblo pequeño que nunca había tenido el poder suficiente para ser realmente peligroso, pero que ansiaba serlo desesperadamente. «Vernon», gritó Riggs mientras Vernon se acercaba, con ese tono particular de agresión apenas contenida que indicaba que había estado excitándose durante horas, probablemente ensayando su discurso frente a un espejo. «Necesitamos que entregues a esas criaturas. Son un peligro para este pueblo, una amenaza para nuestras familias, y no podemos permitir que permanezcan aquí, entre la gente decente». Vernon se detuvo a una distancia prudencial de la multitud, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para no sentirse inmediatamente amenazado por las diversas armas en exhibición. Contó armas de fuego, sí, pero también armas improvisadas. El señor Peterson había traído un bate de béisbol.
Janet Riley sostenía lo que parecía una llave inglesa grande, lo que habría sido divertido si la situación no fuera tan tensa. Frank Martínez tenía una palanca para desmontar neumáticos. Parecían una turba de una película antigua. Gente común y corriente que jamás haría daño a nadie en su vida. Repentinamente armado y enojado y convencido de que estaban protegiendo sus hogares, a sus clientes, Vernon respondió con calma, aunque su corazón estaba acelerado y sus manos querían temblar. Y no han amenazado a nadie. Se estrellaron aquí por accidente y solo quieren arreglar su barco e irse. Nuestros clientes. Rhys se rió, un sonido áspero y sin humor, jugando con la multitud como un político en un mitin. Esas cosas son máquinas de matar, Vernon. Todo el mundo sabe lo que son los Telvari. Son armas diseñadas por algún imperio malvado para conquistar y destruir. Probablemente estén aquí como exploradores avanzados, mapeando nuestras defensas para una futura invasión. Este podría ser el comienzo de la conquista de la Tierra, y tú estás ayudándolos. No tenemos defensas que valga la pena mapear, señaló alguien entre la multitud, algo que Vernon apreció, incluso si no ayudaba a la situación. Tenemos a Bill Dawson y un coche patrulla que es más viejo que mi hijo adolescente. Exactamente. Rix aprovechó esto con el entusiasmo de un hombre a quien le acaban de dar munición para su argumento. Es por eso que no podemos permitir que guerreros extraterrestres establezcan una base de operaciones aquí. Estamos indefensos. Somos vulnerables. Debemos actuar ahora antes de que pidan refuerzos antes de comenzar su conquista. Vernon vio gestos de asentimiento, vio miedo escrito en rostros que conocía desde hacía 20 años. Estaba el señor Peterson, que dirigía la tienda de alimentos y tenía 3 niños pequeños en casa a quienes probablemente le aterrorizaba perder. Janet Riley, de la oficina de seguros, que había perdido a su marido por cáncer hacía 2 años y estaba criando sola a su hija adolescente, que ya había experimentado algo de lo que no podía proteger a su familia. Frank Martínez, el tío de Jenny, dueño de la gasolinera y que nunca se había encontrado con un problema que no creyera que pudiera resolverse con una fuerza abrumadora y la terquedad estadounidense. Estas eran personas que él conocía. Personas a las que había ayudado a lo largo de los años cuando sus camiones se averiaron o su equipo agrícola falló. Gente con la que había compartido café en Jenny's Diner. Había hablado del clima, de las cosechas y de los pequeños dramas de la vida en un pueblo pequeño. Gente buena en su mayoría. Gente amable cuando no tenía miedo, pero gente asustada ahora, y gente asustada tomó decisiones terribles. Está siendo ingenuo, Vernon, continuó Rix, entusiasmándose con su discurso y haciendo un gesto dramático. O peor aún, estás colaborando con ellos. Quizás te hayan prometido algo a cambio de tu ayuda. Tecnología, armas, dinero, lo que sea, no vale la pena traicionar a tu propia especie, a tu propio planeta. No estoy traicionando a nadie, dijo Vernon, esforzándose por mantener el tono de voz y fallando ligeramente. Estoy arreglando un barco averiado para unos viajeros que necesitan ayuda. Eso es todo lo que hay que hacer. Se habrán ido en unos días y la vida volverá exactamente a ser como era. ¿Cómo lo sabes? Janet Riley gritó, con la voz quebrada por una emoción que era claramente genuina. ¿Cómo sabes que se irán? ¿Cómo sabes que no nos harán daño? ¿Cómo sabes que no te están mintiendo, utilizándote, planeando algo terrible? ¿Cómo puedes estar seguro? No lo sé, admitió Vernon. Porque mentir no ayudaría, y estas personas merecían honestidad, incluso si no querían escucharla. No estoy absolutamente seguro. No puedo darte garantías. Pero he hablado con ellos, Janet. Los he mirado a los ojos. Son personas diferentes a nosotros. Sí. Diseñado para fines que no podemos comprender completamente y que probablemente no aprobaríamos si pudiéramos. Pero siguen siendo personas que toman decisiones sobre quienes quieren ser y no simplemente siguen alguna directiva programada. Son armas, insistió Rix, con el rostro enrojecido por la pasión o la ira, o ambas. No toman decisiones.
Siguen una programación y su programación dice conquistar, destruir, matar. Para eso fueron hechos. Eso es lo que son. La puerta de la tienda se abrió antes de que Vernon pudiera formular una respuesta. Y la multitud se quedó en silencio de esa manera horrible que significa que de repente todos están demasiado asustados para hacer ruido. Risa salió a la luz de la mañana y Vernon vio como 40 personas retrocedían involuntariamente. Una ola de retirada que habría sido cómica si no fuera tan trágica. La comandante Telvari se encontraba allí en su gloria violeta púrpura, fácilmente de 6 pies y medio de perfección guerrera diseñada. Su presencia irradiaba violencia controlada, aunque no estaba haciendo ningún movimiento amenazante en absoluto, sin levantar la voz ni las manos ni las armas. Sus manos estaban vacías, sus armas todavía estaban dentro presumiblemente, pero no necesitaba armas para ser intimidante. Ella era intimidante por existir, por ser exactamente lo que estaba diseñada para ser, algo que inspiraba miedo. Vernon Oak habla con la verdad, dijo Risa. Su voz se oyó con facilidad entre la multitud. Esos extraños armónicos hacen que cada palabra parezca cargada de significado. Solo buscamos reparar nuestra nave y abandonar su mundo. No nos interesa la conquista, la exploración, establecer bases ni ninguno de los escenarios amenazantes que su miedo ha inventado. Somos viajeros varados, no fuerzas invasoras. Ah, eso dices ahora, replicó Rix, aunque Vernon notó que se había movido para situarse ligeramente detrás de Frank Martínez, usando al hombre más grande como escudo sin dejar de proyectar bravuconería. ¿Pero qué pasará cuando recuperes a todo tu ejército? ¿Y cuando hayas identificado nuestras debilidades e informado a tus comandantes? ¿Qué te impide regresar con una fuerza de invasión completa? Nuestra hueste de guerra no conquista mundos por deporte ni por lucro, respondió Risa. Y había algo peligroso en su tono ahora. Un atisbo de guerrero bajo la superficie diplomática intentando mantener la calma. Somos mercenarios. Sí, luchamos por quienes nos contratan. Hemos luchado en 7 conflictos importantes y 32 combates menores desde que declaramos nuestra independencia del Imperio Andrean. Pero no luchamos contra civiles. No atacamos. Los indefensos. No conquistamos por conquistar. Tenemos nuestro propio código, nuestro propio honor. Reglas que seguimos incluso cuando sería tácticamente ventajoso romperlas. ¿Honor? Rix rió, aunque ahora sonaba forzado. Fuisteis creados para ser armas. No tenéis honor, solo programación. Sois máquinas con delirios de personalidad, construcciones artificiales que fingen tener alma. La multitud murmuró su acuerdo, y Vernon vio cómo la situación se precipitaba hacia la violencia como el agua en un desagüe. Los ojos de Risa brillaron, literalmente brillaron, con una ira bioluminiscente, una luz pulsando bajo su piel en patrones que sugerían respuestas emocionales mucho más complejas que la simple programación. Por un instante, Vernon vio a la guerrera bajo el exterior controlado, vio toda esa ingeniería genética, entrenamiento de combate y reflejos mejorados que podrían convertir esta confrontación en mortal en segundos si así lo deseaba. Fuimos creados como armas, asintió Risa, bajando la voz hasta un punto que hizo que la columna vertebral de Vernon se estremeciera con una alarma instintiva que hizo que la multitud se retrajera colectivamente incluso mientras intentaban mantenerse firmes. Estábamos diseñados a partir del material genético de especies depredadoras de 12 mundos. Recibimos mayor fuerza, reflejos más rápidos de lo que la vista puede rastrear, sentidos afinados para detectar amenazas en milisegundos. Fuimos condicionados psicológicamente para responder a situaciones de combate con eficiencia y crueldad. Todo esto es cierto. Dio un paso al frente y la multitud se estremeció colectivamente. Varias personas levantaron sus armas sin apuntar. Pero elegimos convertirnos en algo más de lo que dictaban nuestros parámetros de diseño. Rompimos nuestras cadenas. Derrocamos al imperio que nos creó e intentó controlarnos. Nos definimos no por lo que fuimos creados para ser, sino por lo que decidimos que queríamos ser. Eso es más que programación. Eso es voluntad.
Eso es conciencia. Esa es la cualidad fundamental que separa a las personas de los objetos, la sensibilidad de la simulación. Hizo una pausa y su mirada recorrió a la multitud, encontrándose con los ojos, retándolos a verla realmente a ella en lugar de solo sus miedos. Y eso es algo que su especie entiende mejor que la mayoría. ¿No es así? No fueron diseñados por un imperio maligno, sino que fueron moldeados por la evolución, por el entorno, por las circunstancias por completo. Más allá de tu control. Tu biología te impulsa a ciertos comportamientos. Tu genética influye en tus capacidades y limitaciones. Tu crianza y cultura condicionan tus respuestas. Sin embargo, reclamas el derecho a elegir quién eres. A ser más de lo que tu biología y condicionamiento dictan, a definirte por tus decisiones en lugar de por tus orígenes. ¿Acaso no merecemos la misma consideración? Vernon se interpuso entre Risa y la multitud. Bien, todos han dicho lo suyo. Ahora voy a volver a mi taller y trabajar en la reparación de su nave. Pueden quedarse aquí y gritar si eso los hace sentir mejor, pero no va a cambiar nada. Pasó junto a Risa y entró en la tienda, y después de un momento ella lo siguió. La multitud permaneció afuera, insegura, pero al menos todavía no activamente hostil. Dentro se habían reunido los demás Telvari, claramente habiendo escuchado el enfrentamiento. Paile parecía ansioso por ejercer violencia. Besra apareció calculador. Los dos exploradores, Jenna y Ferris, parecían asustados a pesar de su entrenamiento. Vuestra gente nos odia, dijo Ferris en voz baja. Era la más joven de las dos exploradoras, con una piel que oscilaba entre el verde lima y el esmeralda. Te tienen miedo, corrigió Vernon. Pero eso es diferente. Admito que el resultado final parece similar. Se puso los guantes de trabajo. Ahora, ¿quién quiere mostrarme con qué estamos trabajando? Los siguientes 3 días siguieron un patrón. Vernon trabajaría en la nave Telvari con la guía de Karina, comprendiendo lentamente el extraño híbrido de ingeniería biológica y mecánica. Los otros guerreros ayudaban cuando era necesario, aunque la mayor parte de su tiempo lo pasaban manteniendo su equipo y Vernon sospechaba que se preparaban para un posible conflicto. La multitud afuera se hacía cada día más pequeña a medida que la novedad desaparecía y la vida exigía atención. Los cultivos todavía necesitaban cuidados. Las tiendas todavía necesitaban funcionar. Pero siempre había alguien mirando. Siempre había alguien asegurándose de que los guerreros alienígenas no hicieran nada amenazante. El segundo día, los agentes federales llegaron tal como había predicho el sheriff Dawson. Eran los típicos hombres de negro, con insignias que no identificaban exactamente a qué agencia representaban y preguntas que revelaban más de lo que pretendían. Querían saber sobre las capacidades de los Telvari, sobre sus armas, sobre la tecnología de sus naves. Vernon les dijo que él solo era un mecánico que arreglaba un barco, lo cual era cierto y al mismo tiempo totalmente inútil. Los agentes intentaron entrar en su tienda sin permiso. Risa se interpuso en su camino y la temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. Hubo un momento tenso en el que las manos se movieron hacia las armas y Vernon pensó que alguien iba a hacer algo estúpido. Luego se interpuso entre ellos y sugirió que todos los que no estuvieran trabajando en el barco deberían irse antes de llamar a las verdaderas autoridades para denunciar el acoso. Los agentes se fueron, pero Vernon sabía que regresarían. Al tercer día ocurrió el milagro. No la reparación del barco, aunque iba bien. El milagro fue que Jenny Martínez del restaurante apareció con la comida. Pensó que incluso los guerreros extraterrestres tenían que comer, dijo, llevando cajas de sándwiches y café. No se puede permitir que los invitados pasen hambre en la ciudad. Malo para nuestra reputación. Vernon estaba tan sorprendido que casi dejó caer su llave inglesa. Jenny, eso es muy decente de tu parte. Bueno, todavía no han matado a nadie, dijo Jenny prácticamente. Pensé que sería bueno brindarles algo de hospitalidad antes de que el gobierno federal convierta esto en un incidente.
Risa aceptó la comida con grave cortesía y Vernon observó cómo sucedía algo extraordinario. Los guerreros Telvari y el dueño del restaurante tuvieron una conversación real. Nada profundo, solo hablar de comida, del clima y de la experiencia universal de tratar con clientes difíciles. Pero era humano. Fue normal. Y era la grieta en el muro del miedo. Después vinieron otros. Tom Winchester trajo agua de su pozo, afirmando que sus tuberías producían mejor agua que las viejas tuberías de la tienda. Los niños Martínez vinieron con sus cuadernos de dibujo y pidieron a los guerreros que posaran para poder dibujarlos para su clase de arte. La anciana señorita Patterson, la madre de Bob, trajo una cesta de verduras y les dijo a los Telvari que serían bienvenidos a su mesa una vez que hubieran pagado por los cultivos que su barco había destruido. Los Telvari parecían desconcertados por esta aceptación, como si la amabilidad fuera algo más ajeno a ellos de lo que cualquier planeta pudiera serlo. Vernon encontró a Risa sentada afuera en la cuarta noche, mirando la puesta de sol pintar el cielo con colores casi tan vibrantes como su propia piel. «Vuestra gente es extraña», dijo ella mientras él se sentaba a su lado. «Sí, nos dicen eso a menudo. Tenían miedo de nosotros. Algunos todavía lo son, pero traen comida, conversación, pequeños detalles amables». Risa negó con la cabeza. «En la mayoría de los mundos, nos encontraríamos con armas o intentos de explotar nuestra tecnología. Vuestro pueblo nos ofrece verduras y arte. Bueno, somos una comunidad agrícola. Las verduras son algo nuestro». Vernon estiró su cansada espalda. «¿Sabes lo que pienso? Creo que la gente es igual en todas partes de la Tierra y de la galaxia. La mayoría de la gente solo quiere vivir su vida en paz. Se asustan cuando algo amenaza esa paz. Pero si les das tiempo para ver que no eres una amenaza, recordarán cómo ser decentes. Somos una amenaza, Vernon. Estamos diseñados para ser amenazas. Esa es nuestra naturaleza. ¿Lo es? ¿O eso es solo lo que te dijeron?» Vernon cogió una llave inglesa con la que había estado trabajando. Esta herramienta fue hecha para girar pernos. Esa es su naturaleza, su diseño. Pero lo he usado como martillo, como palanca, como tope de puerta y, una vez en una emergencia, como arma. El punto es que solo porque algo fue diseñado para un propósito no significa que eso sea todo lo que puede ser. Todos ustedes eligieron ser algo distinto de aquello para lo que fueron creados. Eso es lo más humano que he escuchado jamás. Risa se quedó en silencio por un largo momento. «Entonces el barco estará listo mañana. La secuencia de recrecimiento está completa. Karina dice que sus reparaciones rudimentarias pero funcionales a los sistemas de control en realidad han mejorado nuestra confiabilidad. Grandes elogios de un ingeniero extraterrestre». «Sí». Risa hizo una pausa. «Saliremos mañana por la noche, suponiendo que no haya complicaciones. Nos reuniremos con nuestro ejército de guerra y reanudaremos nuestras obligaciones contractuales. Esto se convertirá simplemente en otro incidente más en nuestro historial de servicios». «¿Lo hará?», Vernon preguntó. Risa lo miró. Esos ojos extraños reflejaban la luz moribunda. «No, no, no lo hará. Recordaremos Millbrook Junction. Recordaremos a Vernon Oaks que vio guerreros y ofreció ayuda. Recordaremos un pueblo que aprendió a no tener miedo». «Ah, eso es todo lo que cualquiera puede pedir», dijo Vernon. «Para ser recordado». Al día siguiente, fiel a la predicción de Karina, el barco estaba listo. La gente del pueblo se reunió nuevamente, pero esta vez el ambiente era diferente. Todavía había cautela, todavía incertidumbre, pero también curiosidad y algo que podría haber sido arrepentimiento. El Telvari se preparó para partir, verificando sistemas y ejecutando diagnósticos finales. Vernon se quedó en su tienda, observándolos trabajar y sintiéndose extrañamente melancólico por su partida. Se había acostumbrado a tenerlo cerca, a las precisas explicaciones técnicas de Karina, al seco humor militar de Paile, a la energía nerviosa de Jenna y Ferris.
Risa se acercó a él mientras los demás subían al barco. No podemos pagarte como es debido, Vernon Oaks. Tu mundo no usa las monedas que ofrecen nuestros contratos. No tenemos nada que ofrecerte más que nuestra gratitud. Con gratitud basta, le aseguró Vernon. Solo intenta no estrellarte contra más campos de soja. Haremos todo lo posible. Metió la mano en un compartimento de su armadura y sacó algo pequeño y cristalino. Esto es una baliza. Si alguna vez necesitas ayuda, si tu mundo se enfrenta a una amenaza que supere tu capacidad de manejar, actívala y acudiremos. Es una deuda de honor, y los Telvari pagan sus deudas. Vernon tomó el cristal, sorprendentemente pesado para su tamaño. Aunque lo agradezco. No puedo imaginar en qué tipo de problema nos meteríamos que necesitaría guerreros alienígenas para resolver. Risa sonrió. Yo tampoco, pero la galaxia es vasta y extraña, Vernon Oaks, y he aprendido que las personas menos probables pueden convertirse en los aliados más importantes. Se giró para abordar la nave, luego se detuvo y miró hacia atrás. El Imperio Andrean nos diseñó para ser guerreros perfectos. Tuvieron éxito de esa manera, pero no tuvieron en cuenta una cosa. ¿Qué es eso? Que incluso los guerreros perfectos pueden aprender de mecánicos imperfectos que ven personas en lugar de armas. Y que incline la cabeza una última vez. Adiós, Vernon Oaks. Que tus motores siempre arranquen y tus herramientas nunca se estropeen. Eso es lo más bonito que me han dicho, respondió Vernon, medio en broma. La nave Telvari despegó con un zumbido que Vernon sintió en los huesos. Se elevó suavemente, todos los rastros de daño fueron borrados, y por un momento quedó suspendido allí en el cielo de la tarde, recortado contra las estrellas. Luego brilló, dobló la realidad de una manera que hizo que los ojos de Vernon se llenaran de lágrimas, y desapareció. Los habitantes del pueblo se quedaron en silencio por un momento. Entonces Jenny Martínez empezó a aplaudir y otros se unieron. No fue exactamente una celebración, sino más bien una liberación de tensión, un reconocimiento de que algo significativo había sucedido, incluso si no podían explicar exactamente qué. El sheriff Dawson se acercó a Vernon. Ya sabes, los muchachos federales van a querer interrogarte durante unos 6 meses. Sí, me lo imaginé. Vernon se encogió de hombros. No tendré mucho que contarles. Arreglé un barco, eso es todo. Hiciste más que eso. Bill miró el cielo donde el barco había desaparecido. Demostraste algo. No estoy seguro de qué exactamente, pero algo importante. Vernon pensó en eso mientras caminaba de regreso a su tienda. El suelo todavía estaba manchado de aceite. Las paredes todavía estaban cubiertas de calendarios obsoletos. Sus herramientas aún estaban viejas y desgastadas. Nada había cambiado realmente, y sin embargo todo parecía diferente. Encontró a Bob Patterson esperando en la puerta de la tienda. «¿Ellos pagaron por mis semillas de soja?», preguntó el viejo granjero, sonando desconcertado. Antes de irse, una de ellas, la morada, me dio una especie de chip de crédito. Dijo que valía el rendimiento de 3 años a precios de mercado. ¿Cómo diablos sabía ella siquiera el valor de la soja? Son minuciosos, dijo Vernon. ¿Lo vas a aceptar? Bob miró el chip que tenía en la mano. No parece correcto. Sacar provecho de lo que técnicamente fue un accidente. Luego dona algo a la escuela. Arreglar el techo de la iglesia. Comprarle a Jenny equipo nuevo para el restaurante. Difundirlo por todos lados. Haga que algo bueno salga de todo esto. Bob asintió lentamente. Sí, puedo hacerlo. Empezó a irse y luego se dio la vuelta. Vernon, lo hiciste bien. Me asusté muchísimo al albergar guerreros alienígenas en tu tienda. Pero lo hiciste bien. Después de que Bob se fue, Vernon entró y miró el espacio donde había estado la nave Telvari. El suelo estaba más limpio que en años, como si el barco hubiera absorbido el aceite y la suciedad. Había un ligero olor en el aire, algo así como a ozono y flores marchitas. En su banco de trabajo,
encontró algo que Telvari había dejado atrás. No deliberadamente, pensó, simplemente pasado por alto en la partida. Era una especie de herramienta, más pequeña que su pulgar, con superficies que oscilaban entre metálicas y orgánicas. Lo recogió, le dio la vuelta y descubrió que tenía exactamente el agarre adecuado para su mano. Vernon sonrió, guardó la herramienta en su bolsillo y fue a cerrar el taller por la noche. Mañana. Tenía 3 tractores que arreglar, una cosechadora que hacía un ruido preocupante y probablemente muchas preguntas que responder de agentes federales que no estarían satisfechos con sus respuestas. Pero esa noche se sentó en su porche, miró las estrellas y pensó en cómo el universo era más grande y extraño de lo que jamás había imaginado, y de alguna manera también más humano. Allá afuera, en algún lugar, un equipo de alienígenas guerreros que habían sido criados para la conquista continuaban su viaje. Y llevaron consigo el recuerdo de un pequeño pueblo que había elegido la bondad en lugar del miedo y un simple mecánico que había visto personas en lugar de monstruos. Vernon sacó el faro de cristal que Risa le había dado y observó cómo captaba la luz de las estrellas. Esperaba no tener que usarlo nunca, pero le reconfortaba extrañamente saber que estaba allí, una conexión con algo más grande, un recordatorio de que incluso las amistades más improbables podían formarse en los lugares más inesperados. Dentro de la tienda le esperaban sus herramientas. Afuera el pueblo dormía plácidamente, y arriba las estrellas giraban en su antigua danza, indiferentes a los pequeños dramas de las pequeñas personas en los pequeños mundos, quienes de algún modo, a pesar de todo, lograban ser algo más de lo que estaban diseñados para ser. Vernon entró, colgó la baliza en una cadena alrededor de su cuello y se preparó para pasar la noche. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias reparaciones, sus propios pequeños milagros. Pero por ahora se contentaba con descansar, sabiendo que había hecho lo que podía, había ayudado a quien podía y había logrado que el universo fuera quizás un poquito mejor de lo que lo había encontrado. ¿Y realmente qué más se puede pedir? 3 semanas después, Vernon estaba trabajando en la camioneta del viejo señor Henderson cuando la computadora de su taller, que rara vez se usaba, sonó con un mensaje entrante. Al principio lo ignoró, asumiendo que era spam o el catálogo de otra pieza, pero el timbre persistió con una urgencia que sugería algo más importante. Se secó las manos y miró la pantalla. El mensaje estaba en inglés, pero había símbolos que no reconoció en los márgenes, y el remitente figuraba como Raíce, Comandante, Telvari, Guarost, Tercera Expansión. Vernon se sentó pesadamente y abrió el mensaje. Vernon Oaks, hemos regresado a nuestro campamento de guerra y hemos reanudado nuestros deberes contratados. Nuestro empleador expresó su sorpresa por el mejorado rendimiento de nuestro buque. Carena atribuye el mérito a su filosofía de ingeniería cruda pero funcional. Un gran elogio, sin duda. Hemos compartido nuestra experiencia con otras unidades de nuestro anfitrión. Tus acciones han generado discusión. Muchos de nuestros guerreros han servido durante décadas sin encontrar bondad genuina por parte de aquellos a quienes debemos proteger. Su simple acto de ayuda, sin expectativas de recompensa ni explotación, ha desafiado suposiciones que no sabíamos que poseíamos. No sé qué saldrá de esta discusión, pero creo que puede ser importante. La galaxia es grande, Vernon Oaks, pero quizá no sea demasiado grande para que pequeños actos de decencia puedan hacer eco en ella. Tienes nuestra gratitud, tienes nuestro respeto, y tenéis nuestra amistad, que os ofrecemos raramente y nunca a la ligera. Que tus herramientas permanezcan afiladas y tu conciencia tranquila. Comandante Risa. Vernon leyó el mensaje 2 veces y luego una tercera. Pensó en responder, pero ¿qué diría? De nada. Parecía inadecuado. Feliz de ayudar, me sentí muy informal. Al final, simplemente guardó el mensaje y regresó a la camioneta del señor Henderson. Pero se encontró sonriendo mientras trabajaba, pensando en guerreros y granjeros, en el miedo y la bondad, en las extrañas y maravillosas formas en que el universo a veces decidía funcionar. Fuera de la vida cotidiana de Millbrook Junction continuaba, crecía el maíz,
El ganado pastaba y la gente vivía su pequeña vida en su pequeño pueblo bajo la inmensa extensión de las estrellas. Y en algún lugar, 7 alienígenas guerreros que fueron criados para la conquista llevaban consigo una historia sobre la ocasión en que alguien que tenía todos los motivos para temerles les mostró amabilidad. En realidad, fue algo pequeño, solo un mecánico ayudando a algunos viajeros varados. Pero Vernon había aprendido que las cosas pequeñas podían tener repercusiones que uno no podía predecir. Una llave inglesa usada como martillo, una herramienta diseñada para la violencia, que en cambio elige construir. Un pueblo que aprendió que lo diferente no siempre significaba peligro. Vernon terminó la recogida, cobró su modesto honorario del señor Henderson y se preparó para su próximo trabajo. El universo siguió girando. Los motores seguían estropeándose y un mecánico de un pequeño pueblo seguía arreglando lo que estaba roto. Un rayo a la vez, una bondad a la vez, haciendo que su pequeño rincón del vasto cosmos sea un poquito mejor. Y a veces eso era suficiente. A veces eso era todo.